Orígenes de la filosofía medieval. La filosofía medieval es un campo fascinante que se desarrolló durante la Edad Media, aproximadamente desde el siglo V al siglo XV. Durante este periodo, la filosofía estuvo estrechamente vinculada a la religión, particularmente al cristianismo, y se caracterizó por la fusión de la filosofía clásica, especialmente la de Platón y Aristóteles, con la teología cristiana. Los orígenes de la filosofía medieval se remontan a la patrística, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo II al siglo VII, donde los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo, utilizaron la filosofía griega para explicar y defender la doctrina cristiana. Estos pensadores cristianos incorporaron ideas filosóficas de Platón y Aristóteles en la teología cristiana, sentando las bases para el desarrollo posterior de la filosofía medieval. Uno de los hitos más importantes en la filosofía medieval fue la síntesis entre la fe y la razón, realizada por Santo Tomás de Aquino en el siglo VIII. Aquino, influenciado por Aristóteles, buscó demostrar que la razón y la fe no eran incompatibles y que la filosofía podía contribuir a la comprensión de la teología. Principales representantes de la filosofía medieval. La filosofía medieval estuvo marcada por la contribución de destacados pensadores que influenciaron profundamente el pensamiento de la época y sentaron las bases para la filosofía occidental posterior. A continuación, te presentaré a algunos representantes destacados de la filosofía medieval. En primer lugar tenemos a San Agustín de Hipona, 354 a 430. San Agustín fue uno de los padres de la Iglesia más influyentes y muy importante filósofo medieval. Su obra Confesiones es una exploración profunda de la fe y la razón, y su teología influyó en la filosofía cristiana durante siglos. En segundo lugar tenemos a Boecio, año 480 a 524. Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio fue un filósofo romano que desempeñó un papel crucial en la transmisión de la filosofía griega a la Edad Media. Su obra La Consolación de la Filosofía es una de las obras más importantes de la filosofía medieval. Tercer lugar, Santo Tomás de Aquino, año 1225 a 1254. Santo Tomás de Aquino fue uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media y uno de los principales representantes de la escolástica. Su obra más conocida, la Summa Theologiae, es una síntesis magistral de la fe y la razón. En cuarto lugar, San Buenaventura, año 1221 y 1274. San Buenaventura fue un teólogo franciscano y filósofo medieval que contribuyó significativamente al pensamiento escolástico. Su enfoque en la armonía entre la fe y la razón influyó en la tradición franciscana y en la filosofía posterior. Guillermo de Ockham, año 1284 a 1347. Guillermo de Ockham fue un filósofo inglés conocido por el principio de la navaja de Ockham, que aboga por la simplicidad en la explicación de fenómenos. Su pensamiento influyó en la filosofía posterior y en el desarrollo de la ciencia moderna. Estos son solo algunos de los representantes más destacados de la filosofía medieval, cuyas obras y pensamientos continúan siendo objeto de estudio y debate en la filosofía contemporánea. Ideas y aportes. San Agustín de Hipona. San Agustín es conocido por su enfoque en la relación entre la fe y la razón. Su concepto de la iluminación divina sugiere que la verdad es revelada por Dios a través de la razón y la fe. Agustín también abordó temas como el mal, el tiempo, la memoria y la voluntad, influyendo en la teología y la filosofía posterior. Boecio. Sus ideas y aportes fueron un papel crucial en la transmisión de la filosofía griega a la Edad Media. Su obra, La Consolación de la Filosofía, aborda cuestiones filosóficas y éticas y destaca la importancia de la virtud y la sabiduría en la vida humana.
Boecio también contribuyó al desarrollo de la lógica y la teoría de la música. Santo Tomás de Aquino es conocido por su síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Su obra Summa de Theologia aborda cuestiones fundamentales como la existencia de Dios, la naturaleza de la moralidad y la relación entre la fe y la razón. Aquino defendió la idea de que la razón y la fe son compatibles y complementarias. San Buenaventura fue un defensor de la armonía entre la fe y la razón. Su enfoque en la teología mística y la filosofía franciscana enfatizó la importancia de la experiencia espiritual y la contemplación en la búsqueda de la verdad. Buenaventura también contribuyó al desarrollo de la teología sacramental y la teoría de la iluminación divina. Guillermo de Ockham es conocido por el principio de la navaja de Ockham, que aboga por la simplicidad en la explicación de fenómenos. Ockham desafió las ideas tradicionales de la escolástica y defendió la autonomía de la razón frente a la autoridad eclesiástica. Su enfoque en la lógica y la epistemología influyó en la filosofía posterior y en el desarrollo de la ciencia moderna. Durante la época de la filosofía medieval, se desarrollaron varias escuelas filosóficas que contribuyeron significativamente al pensamiento de la época. Estas escuelas reflejaban la interacción entre la filosofía clásica, especialmente la de Platón y Aristóteles, y la teología cristiana. A continuación, te presentaremos algunas de las escuelas más destacadas de la filosofía medieval. Escolástica. La escolástica fue la corriente filosófica dominante en la Edad Media, caracterizada por la integración de la filosofía clásica, en particular la de Aristóteles, con la teología cristiana. Los escolásticos como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y Guillermo de Ockham se esforzaron por armonizar la fe y la razón y utilizaron la lógica y la argumentación para explorar cuestiones teológicas y filosóficas. Segunda escuela, neoplatonismo, influenciada por el pensamiento de Platón. La corriente neoplatónica tuvo un impacto significativo en la filosofía medieval. Filósofos como Agustín de Hipona se inspiraron en el neoplatonismo para desarrollar su teología y su visión del mundo. La idea de la jerarquía de los seres y la búsqueda de la unidad con lo divino fueron temas centrales en esta corriente. Siguiente escuela, averroísmo, basado en las interpretaciones de las obras de Aristóteles realizadas por el filósofo árabe Averroes. El averroísmo defendía la existencia de una verdad única y universal accesible a través de la razón. Esta corriente filosófica tuvo un impacto significativo en la filosofía medieval, especialmente en la Universidad de París. Siguiente escuela, misticismo. Aunque no propiamente una escuela filosófica, el misticismo desempeñó un papel importante en la filosofía medieval. Los místicos como Meister Eckhart y Juan de la Cruz exploraron la relación directa con lo divino a través de la experiencia mística, trascendiendo las limitaciones de la razón y la doctrina. Estas escuelas filosóficas, entre otras, contribuyeron a la riqueza y diversidad del pensamiento medieval, marcando un periodo de intensa exploración intelectual y debate en torno a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la existencia de Dios y la relación entre la fe y la razón. Las principales corrientes medievales y renacentistas. Durante la Edad Media y el Renacimiento surgieron diversas corrientes filosóficas que marcaron el pensamiento de la época y también sentaron las bases para la filosofía. Las principales corrientes medievales y renacentistas, de parte de las corrientes medievales está la escolástica, que fue la corriente filosófica dominante en la Edad Media, caracterizada por la integración de la filosofía clásica, en particular la de Aristóteles, junto con la teología cristiana. Los escolásticos buscaban armonizar la fe y la razón y utilizaron la lógica y la argumentación para explorar cuestiones teológicas y filosóficas. También tenemos el neoplatonismo,
que está influenciado por Platón y tuvo un impacto significativo en la filosofía medieval. Filósofos como Agustín de Hipona se inspiraron en el neoplatonismo para desarrollar su teología y también su visión del mundo, destacando la jerarquía de los seres y la búsqueda de la unidad con lo divino. De ahí tenemos también el averroísmo, que está basado en las interpretaciones de Aristóteles realizadas por Averroes. El averroísmo defendía la existencia de una verdad única, accesible a través de la razón. Esta corriente filosófica influyó en la Universidad de París y también en el pensamiento medieval. De ahí, esas son las corrientes medievales. También tenemos las corrientes renacentistas, la primera es el humanismo, el estudio se centraba en la humanidad, la literatura y la filosofía clásica. Los humanistas buscaban una renovación de la cultura basada en la razón, la ética y la estética. Destacaba la importancia del individuo, la educación y el pensamiento crítico. También tenemos el racionalismo, que surgió durante el Renacimiento. Enfatizaba la capacidad de la razón para conocer la realidad. Filósofos como René Descartes defendieron el uso de la duda metódica y la razón como herramientas para alcanzar el conocimiento verdadero. También tenemos el empirismo, que tuvo una presencia en el Renacimiento, promoviendo la experiencia sensorial como base del conocimiento. Algunos filósofos como Francis Bacon abogaban por el método inductivo y la observación directa como medios para adquirir conocimiento científico. Estas corrientes filosóficas medievales y renacentistas reflejan la diversidad de enfoques y perspectivas que caracterizaron el pensamiento de la época, influyendo en la filosofía occidental, sentando las bases para el desarrollo posterior de la disciplina. Características de las principales corrientes medievales y renacentistas. Corrientes medievales. Escolástica. Integración de la filosofía clásica, especialmente de Aristóteles, con la teología cristiana. Armonización de la fe y razón a través de la lógica y argumentación. Enfoque en cuestiones teológicas y filosóficas fundamentales. Representantes destacados: Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Guillermo de Ockham. Neoplatonismo. Influencia de Platón y Plotino en la filosofía medieval. Jerarquía de los seres y búsqueda de la unidad con lo divino. Énfasis de la espiritualidad y contemplación. Representantes destacados: Agustín de Hipona, Pseudo Dionisio. Averroísmo. Interpretaciones de Aristóteles realizadas por Averroes. Defensa de una verdad única accesible a través de la razón. Influencia de la Universidad de París y el pensamiento medieval. Representantes destacados: Averroes, Singer de Brante. Corrientes renacentistas. Humanismo. Enfoque en las humanidades de la literatura y la filosofía clásica. Renovación cultural basada en la razón, la ética y la estética. Importancia del individuo, la educación y el pensamiento crítico. Representantes destacados: Giovanni Pico de Mirandola, Marsilio Ficino. Racionalismo. Énfasis en la capacidad de la razón para conocer la realidad. Uso de la duda metódica y la razón como herramientas para el conocimiento. Defensores de la racionalidad y la certeza. Representantes destacados: René Descartes, Baruch Spinoza. Empirismo. Promoción de la experiencia sensorial como base del conocimiento. Método inductivo y observación directa como medios de adquirir conocimiento científico. Énfasis en la evidencia empírica y la experimentación. Representantes destacados: Francis Bacon,
von Locke. Estas características distintivas de las principales corrientes filosóficas medievales y renacentistas reflejan los enfoques y preocupaciones filosóficas que marcaron cada periodo, influyendo en el pensamiento y la cultura de sus respectivas épocas. Implicaciones de las principales corrientes medievales y renacentistas. Las principales corrientes filosóficas medievales y renacentistas tuvieron profundas implicaciones en el pensamiento, la cultura y la sociedad de sus respectivas épocas, así como el desarrollo posterior de la filosofía y otras disciplinas. A continuación se presenta alguna de las implicaciones más significativas de estas corrientes. Las corrientes medievales. Como número 1 tenemos la escolástica. Integración de la razón y la fe. La escolástica buscaba armonizar la fe cristiana con la razón filosófica, sentando la base para la relación entre la teología y la filosofía, del desarrollo de la lógica y la argumentación. Los escolásticos contribuyeron al desarrollo de la lógica formal y la argumentación racional de la Edad Media. Influencia en la educación. La escolástica influyó en la estructura y el contenido de la educación medieval, especialmente en las universidades. Neoplatismo espiritual y contemplación. El neoplatismo enfatizaba la búsqueda de la unidad con el divino a través de la contemplación y la espiritualidad, influyendo en la misma medieval. Jerarquía de los seres. La idea de una jerarquía de los seres y la aspiración a la unidad con lo divino influenciaron la cosmología y la metafísica medievales. Averroísmo. Defensa de la razón. El averroísmo defendía la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, desafiando la autoridad eclesiástica y promoviendo la autonomía intelectual. Impacto en la Universidad de París. La influencia del averroísmo en la Universidad de París contribuyó a la diversidad de ideas en el pensamiento medieval. Corrientes renacentistas. Humanismo. Renovación cultural. El humanismo renacentista promovió una renovación cultural basada en la razón, la ética y el humanismo, influyendo en la literatura, el arte y la educación. Individualismo y humanismo. El enfoque en el individuo, la educación y el pensamiento crítico contribuyó al surgimiento de una nueva concepción del ser humano. Racionalismo. Primacía de la razón. El racionalismo enfatizaba la primacía de la razón en la búsqueda del conocimiento, influyendo en la epistemología y la filosofía de la ciencia. Método cartesiano. La duda metódica y el método cartesiano de Descartes tuvieron un impacto duradero en la filosofía moderna. Empirismo. Experiencia sensorial. El empirismo promovía la importancia de la experiencia sensorial y la observación directa como base del conocimiento, influyendo en la epistemología y la ciencia. Estas implicaciones reflejan la importancia y el impacto de las principales corrientes filosóficas medievales y renacentistas en la historia del pensamiento occidental, contribuyendo a la evolución de la filosofía, la ciencia, la cultura y la sociedad. Planteamiento de los filósofos. Los filósofos medievales que participaron en las principales corrientes medievales y renacentistas realizaron planteamientos filosóficos significativos que influyeron en el pensamiento de sus respectivas épocas y más allá. A continuación se presentan algunos de los planteamientos clave de los filósofos medievales en las principales corrientes medievales y renacentistas. Planteamiento de los filósofos medievales en las principales corrientes. Escolástica. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274.
Síntesis entre la fe y la razón. Aquino defendió la compatibilidad entre la fe cristiana y la razón filosófica, argumentando que ambas podían conducir al conocimiento de la verdad. Teología natural. Desarrolló la idea de que la razón humana podía llegar a ciertas verdades sobre Dios y la creación a través de la observación y la reflexión. San Buenaventura, 1221 a 1274. Armonía entre la fe y la razón. Buenaventura enfatizó la importancia de la armonía entre la fe y la razón, argumentando que ambas eran fuentes de conocimiento complementarias. Teología mística. Exploró la dimensión mística de la experiencia religiosa y la contemplación de lo divino como medio de conocimiento. Renacimiento. Giovanni Pico della Mirandola, 1463 a 1494. Dignidad humana. Pico della Mirandola defendió la idea de la dignidad y la libertad del ser humano, destacando la capacidad del individuo para determinar su propio destino. Síntesis de las filosofías. Buscó una síntesis entre la filosofía cristiana, la filosofía clásica y la filosofía judía, promoviendo un enfoque integrador del conocimiento. Marsilio Ficino, 1433 a 1499. Platonismo renacentista. Ficino fue un destacado representante del platonismo renacentista, promoviendo la influencia de Platón y la filosofía neoplatónica en la cultura renacentista. Teoría de las ideas. Desarrolló una teoría de las ideas y la participación en la realidad divina como medio de conocimiento y perfección. Estos planteamientos de los filósofos medievales en las principales corrientes reflejan su contribución al pensamiento filosófico de sus épocas, abordando cuestiones fundamentales sobre la relación entre la fe y la razón, la naturaleza del ser humano y la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Algunas personas ven en la filosofía medieval un periodo de intensos debates, desafíos y controversias, donde se cuestionan o exploran profundamente conceptos fundamentales de la existencia humana. Sin embargo, yo, en mi opinión, siento que los filósofos solo dan su punto de vista o su opinión sobre cómo ver la vida y todo eso y todo lo que es el ser humano. Cada quien puede tener una creencia distinta. Siento que actúan más como la religión, porque pues, por ejemplo, cada religión tiene sus creencias, tiene sus ideas y tiene pues una forma distinta de pensar y de ver la vida y de ver al ser humano y pues nada, que la filosofía, los filósofos solamente dan su punto de vista y al final creo que cada quien pues tiene en su interior o cada quien en su ser pues o representa una forma de filosofía de algún filósofo. La filosofía medieval ha tenido una influencia duradera en la filosofía posterior, así como en otras disciplinas como la teología, la literatura y la historia, demostrando su relevancia a lo largo del tiempo. La diversidad de corrientes filosóficas en la filosofía medieval que abarcaron desde la escolástica hasta el neoplatonismo y el misticismo, lo que muestra la amplitud de pensamientos en esa época. Considero que la filosofía medieval es fundamental para comprender la evolución del pensamiento occidental, ya que sentó las bases para la síntesis entre la filosofía clásica y la teología cristiana. Como conclusión personal puedo decir que tanto las corrientes medievales y renacentistas tienen una profundidad y complejidad gracias a los debates filosóficos tanto en la Edad Media y en el Renacentismo, que abordaron cuestiones fundamentales sobre la existencia de la moralidad, la relación entre la fe y la razón y muchos temas importantes.